Buenas noches, ¿cómo están? Parece que estamos condenados en la Ciudad de México a cada sexenio vivir algún tipo de crisis de seguridad. Todos recordamos cómo terminó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El de Marcelo Ebrard, los números bajaron, pero tuvimos por lo menos el escándalo de Alejandro Martí, después la actuación de la policía en el News Divine, que cobró quién era jefe de la policía y no. Con Miguel Ángel Mancera no hubo esos enormes escándalos, pero empezó a subir poco a poco la seguridad. A Claudia Sheinbaum le llegó temprano. Asesinatos o secuestros, esta discusión sobre si suben o no los secuestros. Hay que decir, la semana pasada Claudia Sheinbaum por lo menos se dio cuenta que algo está pasando en la ciudad. Incorporó a un policía de larga trayectoria como Omar García Harfuch y cambió a quien tenía, a Bernardo Gómez del Campo, quien tenía en la Procuraduría a la policía. Y hoy mismo en la mañana anunció un nuevo grupo táctico para operaciones especiales y otro para auxilio a la población. Pero aún así hay esta sensación que están pasando cosas en la Ciudad de México otra vez. Rafa, ¿cómo estás? Carlos, muy buenas noches. Y Babel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y Babel, quiero empezar contigo, llevas mucho tiempo viendo la ciudad y escribiendo sobre la ciudad y viendo qué pasa. De repente nos metimos a esta discusión que si el número de denuncias de secuestro, que si no, que si de verdad hay más secuestros o no. La verdad es que cuando hay secuestros mediáticos es cuando explotan las cosas. Así es. ¿Cómo estás viendo seguridad y la ciudad? Bueno, es que tienes razón. Una cosa es que de pronto nos demos cuenta de que hay un secuestro y nos involucremos con la historia y eso nos afecta a todos los ciudadanos y nos asustamos. Y otra cosa son los números, pero los números sí son alarmantes. O sea, el secuestro en la Ciudad de México sí se ha incrementado y no en 10%, 15%, 50%, sino en 300%. O sea, una cosa alarmante. Y tú estabas mencionando ahorita que con Mancera no había habido ese problema al principio, pero me acordé que no, que había pasado todo lo de la zona rosa. Que fue también... Sí, tuvimos un pequeño escándalo pero también. Pero ese fue, otra vez, es un asunto mediático que nos asusta a todos. Pero en este caso sí hay un problema de secuestros. Claro, hay una cifra negra y nunca sabemos. Y los expertos dicen, en realidad no sabemos qué es lo que está pasando, si hay más denuncias o no, pero la cifra negra se supone que es constante. Entonces también cuando había menos secuestros también existía la cifra negra. Y por otro lado, no nada más están los secuestros que asustan tanto, que son tan sensibles, sino también un alarmantísimo incremento en el asalto en la vía pública a transeúntes, también en 300%, y el asalto en transporte público. No tanto en homicidios, aunque de pronto nos pusieron por ahí como que éramos la ciudad. Ahí no. Pero en asaltos, que la gente empieza a decir me asaltaron y lo empezamos a ver en las redes sociales, entonces se genera una presión colectiva hacia las autoridades que me parece que han reaccionado bien, fíjate. Yo también estoy de acuerdo en que Claudia Sheinbaum reacciona bien al hacer un relevo, mal al no explicarnos las causas, porque no sabemos si ese relevo es suficiente, porque no sabemos si allí está el problema. Pero la parte política muy mal, la reacción política de todos los actores. ¿No? Hoy, Claudia, es interesante, después de que todo el gobernante de la Ciudad de México decía aquí no hay cárteles, aquí no. Hoy, Claudia, cuando presenta este nuevo grupo, dice el crimen organizado está en la ciudad. Por lo menos, ¿no? Sí. ¿Cómo has visto estas 2 semanas en una ciudad problemática? Mira, yo coincido contigo y con lo que está diciendo Ibabel. La percepción va paralela a los números. Y a veces es mucho más importante que los números. Ya nos dirán Alejandro Ope y Eduardo Guerrero, que son especialistas en eso. Pero la percepción en donde tú te paras en la mesa en la que te sientas es que esta ciudad ha regresado a un momento que yo recuerdo, ese momento de principios de los 90s, en donde todos y cada uno de nosotros tenía un caso cercano o nosotros mismos habíamos sido víctimas de algún tipo de delito. Me parece que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha hecho bien, porque tú dices bien, ha reaccionado, ha hecho cambios. Eso quiere decir que percibe que algo no marcha bien, que algo está mal. Y lo otro, no tenía, y no voy a disculpar a ninguna autoridad,
no teníamos por qué zafarnos del clima de inseguridad y el baño de sangre que la República Mexicana ha tenido desde hace mucho tiempo, porque hay líneas muy precisas de cómo los cárteles se van metiendo, pasan por, vienen de Guadalajara, luego se meten por Morelos y ahora están aquí, los tenemos, están entre nosotros. Ojalá las decisiones de la jefa de gobierno puedan ayudarnos a que esto cambie. Cambiar la percepción a veces es mucho más difícil que cambiar la realidad. Es interesante también porque lo platicábamos antes, a veces la austeridad tiene sus costos. Sí. Recuerdo hace algunos meses cuando Claudia Sheinbaum dijo, no, menos dinero para las patrullas policíacas porque estaban gastando mucho, no sé qué, ahora vamos a ser más austeros, menos dinero por acá, menos dinero. No, y me decías, estamos teniendo un problema con la Policía Central. Claro, ¿no? En términos sí, hay módulos de policía que fueron abandonados, los de los bajo puentes, pero sobre todo lo que he percibido es la actitud de las alcaldías. Ustedes saben que las alcaldías no tienen facultad de seguridad, pero desde que entraron las alcaldías, que entraron meses un poco antes un poquito, de semanas, Claudia, empezaron a meterle recursos a seguridad, recursos que las alcaldías no tendrían que destinar para eso, porque no tienen mando. ¿Por qué? Porque lo sintieron que había Porque claro, porque hay una demanda, ellos lo tienen allí en el territorio y todas las alcaldías, todas, sin excepción, en sus primeros informes de gobierno, lo que dijeron fue, este es el dinero que yo estoy destinando a seguridad, ¿cómo? Bueno, pidiendo más policía auxiliar, y pedir más es como comprar, porque lo que hacen es que le piden al gobierno central, oye, necesito 100 policías más, y ellos son los que pagan a esa policía auxiliar. Y esa policía auxiliar lo único que les garantiza es que están en su territorio, que ellos no tengan mando. Pero entonces ellos le pueden decir, quiero que estés en la Jardín Balbuena, que fue, por ejemplo, lo que hicieron en Venustiano Carranza, y se redujo la inseguridad en la Jardín Balbuena así. Otros pusieron un C3, otros así. Un C3, ¿no? Pero hay un C5. Porque no funcionan las cámaras del C5 de Venustiano Carranza. Entonces el alcalde lo tuvo que hacer. Entonces fíjense cómo los alcaldes empezaron desde el principio a tomar medidas y la Secretaría de Seguridad Pública se ve ausente, ¿eh? Porque hay otra cosa, Rafael, en todo esto, que es, yo la semana pasada un poco lo que decía, hablando con expertos y tal, decía, está bien, se ve reaccionar, se ve poner, nombra a Omar García Harfuch ahora aquí y se lleva al de otro señor. Lo que no se ve es como una estrategia. Yo no sé si eso sirve de algo, pero ¿te acuerdas cuando Mondragón decía cuadrantes? Y nos tuvimos que tragar todo esto de los cuadrantes, un poco inspirado en lo de Nueva York y tal. Yo no veo como una gran visión de entonces por dónde empezamos, ¿no? No la veo yo tampoco. Me gustaría que me la explicaran si es que existe, pero esa estrategia, esa táctica no la veo presente en ningún... siento que es un esfuerzo que no está concentrado y que no tiene, como lo está explicando Ibabel, a ver, ¿cómo vamos a bajar la inseguridad en la Cuauhtémoc, que es mi delegación? Y cómo vamos a hacer para que el cártel de la Unión Tepito no tenga este enorme corredor? Y cuando noto que no hay esa estrategia es en este momento. Apresan a dos líderes, al de la Unión Tepito y a sus adversarios. Y yo ya empiezo a tener miedo. Porque esto lo que nos va a traer son una gran cantidad de pequeños líderes, de sicarios en todos lados y de inseguridad. No solo la inseguridad que tenemos los ciudadanos, sino la inseguridad misma, que es que entre bandas se agarren a tiros y a balazos, lo cual va haciendo que crezca notablemente la violencia en la ciudad. Cosas que hemos visto cuando se descabezan otros cárteles, ¿verdad? Hay otras organizaciones desde hace 15 años, en eso estoy pensando. Que empiezan los trancazos, ¿no? Que empiezan los golpes entre ellos. Justo, ¿no? En eso estoy pensando. Pero de modo que hay que ver esa estrategia, ¿no, Ibabel? Pero fíjense cómo nos han dicho, hoy nos dijo la jefa de gobierno, que el crimen organizado está en la Ciudad de México. Y sin embargo, los crímenes y los delitos que han tenido un incremento no son los que se relacionan con la violencia asociada al crimen organizado, sino los asaltos en la calle, bueno, los secuestros sí, pero no los homicidios. Esos no. No. Tenemos otro tipo de violencia. Y se elevaron en enero, pero van bajando. Y apenas hace unos meses había salido el secretario de Seguridad, Jesús Horta, a decir que el incremento de la violencia en la calle, en la Ciudad de México, los asaltos, se debía a un par de bandas de jóvenes delincuentes muy violentos, menores de edad, que eran los que estaban asolando la ciudad. Y ahora nos dicen que es el crimen organizado.
Creo que necesitamos un diagnóstico mucho más claro así es. para poder de allí saber si la estrategia es adecuada y si el relevo que se necesita es en la Policía de Investigación de la Procuraduría o en la investigación de la Secretaría de Seguridad, que es otra, porque esta de acá es para los delitos ya cometidos. La Secretaría de Seguridad está, me parece, abandonada. Tienes razón. Yo espero que García Harfuch, que le dan un puesto muy raro ahí de coordinador de inteligencia de todo el gabinete de seguridad, aparte de líder, pues por lo menos empiece a elaborar un diagnóstico de qué es lo que está pasando en las calles, en el transporte público, ¿no? Y que nos digan y que nos expliquen. Es decir, hace falta una política de comunicación social en donde sin miedo se nos explique esto es lo que está ocurriendo. Yo no sé, puesto que no soy un especialista en el tema, si estos delitos de los cuales estás tú hablando, Ibabel, no son ya en parte unas afluentes de lo que podría ser el crimen organizado. No lo sé, pero tengo memoria de que hubo un día en la Ciudad de México en el cual tú podías ser asaltado en cualquier restaurante de la Ciudad de México. Si no lo detienen a tiempo, vamos a ir otra vez en esa dirección. Sí. Y tenemos muchos policías. Es que somos la entidad con el mayor número de policías. Muchísimos policías. O sea, 80,000 más los que se suman de la Policía Auxiliar, 100 Aunque Claudia también dijo que no era cierto. En algún momento en enero, febrero, que había una especie de mito que eran tantos, que tal, porque son muchas corporaciones, ¿no? Porque están desarmadas, como quiera, etcétera, la Policía etcétera. Federal tiene 35,000. O sea, nada más para que se den una idea, para todo el país. Y 80,000 hay en la Ciudad de México. Si son 75 o 60, de todas maneras son muchísimos. Más la Policía Auxiliar, que cada mes sale de la universidad esta de la policía. Es un problema político, lo tiene que entender así, Claudia. Sí, desde luego. O sea, esto se vuelve absolutamente político. Se volvió con López Obrador, se le volvió a Marcelo Siempre Ebrard, es un problema político ¿no? serio. Este es un problema político, más allá del terror de la seguridad. Rafa, un placer. Muy bien, muy buenas noches. Buenas noches, que les vaya muy bien. Esto es Bote Pronto. Mañana aquí los espero a las 9:30 de la noche.